Hey amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy súper contento y emocionado de poder tener este tiempo con ustedes al lado de un super crack fuera de serie, una persona que Dios está usando de manera increíble en la predicación de la palabra, en creación de contenido, y yo sé que vienen cosas increíbles también para nuestro amigo y hermano Itiel Arroyo. Itiel, Dios te bendiga, amigo. Gracias por este espacio. Gracias por darme el honor, el placer de tenerte en mi casa virtual. Así la llamo yo, Voces del Desierto. Espero que un día te vengas a casa a Monterrey, pero por mientras, aquí estás en Voces del Desierto. Bienvenido, amigo. Gracias, Mike. Bueno, menuda presentación. La verdad es que con una presentación así ya me he puesto nervioso. Digo, voy a tener que estar a la altura de una presentación así. Pero no, fuera bromas, gracias por el cariño, Mike. De verdad que el pueblo mexicano siempre me ha recibido con los brazos abiertos y con un plato de comida en la mesa. Ok. Entonces, sentirse abrazado y bien alimentado es algo Es lo mejor. que liga el corazón de las personas y me siento muy conectado con la iglesia en México. Ya lo conté allí en Monterrey cuando estuve con vosotros hace unas semanas atrás. El país de México fue el primero que se abrió para mí, donde pude Wow, predicar por primera vez y donde wow. pienso que Dios me envió para desde ahí abrirme las puertas al resto de naciones del mundo. Entonces estoy Wow, como en deuda con México y wow, sobre todo con los mexicanos, con la Iglesia wow. de México. O sea que Mike, Wow. gracias a ti por invitarme. Wow, y es increíble lo que Dios está haciendo en México a través de ministerios como el tuyo. Eh, es muy, muy impactante porque jóvenes, adolescentes se han acercado y se han apegado a la necesidad de escuchar la palabra de Dios a través de ministerios como el tuyo. Así que lo que está pasando a nuestro alrededor es muy, muy lindo. No tenía la oportunidad de conocerte, Itiel, apenas hace algunos meses atrás tuve la oportunidad de conocerte precisamente en el evento de la Arena Monterrey y yo creo que pues no me quiero cortar al decir que fue un evento que marca un antes y un después para toda una generación de nuevos convertidos, jóvenes, adolescentes, escuchando la palabra de Dios después de un tiempo de pandemia, después de un tiempo de sequía, de no podernos reunir, de no poder estar juntos. A lo mejor no lo sepas, pero después de la pandemia este fue el primer evento nacional que se hizo en México, que nos Wow. volvimos a reunir, volvimos a estar juntos. Así que fue algo muy impactante y creo que ese fue bueno, el pequeñito vínculo que el Señor nos permitió hacer un contacto contigo a través de un gran amigo que tenemos en común, Abraham Pérez, un Sí. amigazo que amo con todo mi corazón y gracias a él tuve el acercamiento también contigo, gracias a Iván Martínez de Ajá. Madrid, un gran amigo que también tenemos en Sí. común. Y tenemos, creo yo, que tenemos más amigos en común de lo que tú pienses y de lo que yo sabía. Yo Yo tuve la creo que oportunidad sí. sí, yo tuve la oportunidad de estudiar en La Carlota, en el seminario, en la Facultad de Teología, en La Carlota, ahí en Córdoba. Entonces ya te ¡Wow! imaginarás la cantidad de gente que tenemos a nuestro alrededor. Sí, no, no, no. Esto que conste, no tenía ni idea. Y me sorprende y me alegra muchísimo que tengas ese vínculo con España. Y espero que tu tiempo en España haya sido inolvidable y de crecimiento. Muchas veces la gente ha oído durante años que España es un desierto. Incluso se ha dicho cosas realmente fuertes respecto a España, como que era el cementerio de los misioneros. Lo llegué a oír. Y yo no sé si tú viviste una experiencia traumática en España, pero el título de tu podcast, Voces en el Desierto, creo que me encanta por una razón, porque creo que al igual que Juan el Bautista fue una voz en medio del desierto que abrió el camino para la primera venida de nuestro Señor Wow. Jesucristo, hombres como tú y
hombres y mujeres de nuestra generación están llamados a ser voces en el desierto, preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y donde Dios entrena a sus mejores hombres, a sus mejores mujeres, es en el desierto. Yo recuerdo, Mike, cuando hice mi escuela de discipulado, cuando tenía 18 años, aparté un año de mi vida antes de entrar en la universidad para entregárselo a Dios y para irme de misiones. Había terminado lo que aquí en España se llama el instituto y tenía que entrar en la universidad para estudiar ingeniería informática. Pero quería dedicarle un año a Dios, ofrendárselo. Y le pedí permiso a mis papás y como era un estudiante aplicado y responsable, mis papás dijeron, está bien, pero con la condición de que después de ese año no te vayas a África de misionero, sino que estudies. Y yo di mi palabra de que iba a terminar mis estudios de ingeniería informática. Y me aparté un año, me aparté a un lugar en la montaña con un grupo de estudiantes y allí el Señor me habló. Te estoy hablando de casi 20 años atrás. Yo tenía 18 años, ahora tengo 37, casi 20 años atrás. Y Dios me dijo esto. Y en ese momento no lo entendí, Mike. Lo estoy entendiendo ahora. Dios me dijo, estoy por levantar una generación de líderes con el espíritu de Juan el Bautista. Que no quieran hacerse un nombre, sino que quieran ser una voz. Que no quieran construirse una reputación, sino que quieran estar atentos a lo que yo diga, sea lo que sea que esté diciendo, para convertirse en el eco de mi voz en un mundo que necesita escucharme. En un mundo que va a ser como un desierto, pero Dios es el Dios de los desiertos. Dios es el que convierte los desiertos en valles frondosos. Y las historias más emocionantes en la Biblia ocurren en desiertos. Las manifestaciones del poder de Dios más memorables ocurren en desiertos. Y Dios me habló, Itiel, ¿quieres ser como Juan el Bautista? Porque el precio es muy alto, el precio es muy alto. Tienes que ser entrenado en el ayuno y la oración, tienes que ser entrenado en vivir solo para la audiencia de uno, buscando la aprobación de uno solo, de Dios, y no buscar la aprobación de los demás. Tienes que vivir una vida a veces incomprendida por los que te rodean y tienes que estar dispuesto incluso a asumir que tu cabeza puede terminar en una bandeja de plata. Y bueno, no me atrevo a decir que tomé esa decisión radicalmente y creo que la sigo tomando a día de hoy y es una decisión que uno debe renovar constantemente. Pero sinceramente, Mike, el título de tu podcast, Voces en el Desierto, se conecta mucho con los recuerdos de mi llamamiento y creo que se conecta mucho con lo que estamos viviendo ahora. Dios está levantando voces en el desierto y tú fuiste a España, quizá ese lugar que muchos dicen que es un desierto, a entrenarte, ¿no? Entonces, bueno, me encanta conocerte, Mike. Me llama mucho la atención porque la teología, bueno, la historia de Juan dice que él prácticamente estuvo alrededor de 10 a 13 años en el desierto. Hay un periodo donde el evangelio como que si se perdiera Juan el Bautista del radar, pero bueno, ahí un poquito ahí escarbando se dice que una secta en el buen sentido de la palabra de los judíos como que lo adoptan, porque hay como que hay una cuestión de qué pasó con los papás de Juan, ¿no? Porque a una edad de adolescencia como que desaparecen y simplemente se deja de oír de ellos. De hecho, nunca más se vuelve a mencionar la figura de los padres de Juan. Entonces, algunos proponen que Juan se queda huérfano, que los padres de Juan, porque ya cuando lo tienen, Juan ya era avanzado los padres de Juan eran avanzados de edad. Entonces dicen que una de las sectas, en el buen sentido de la palabra secta, digamos, grupos del judaísmo lo adoptan y lo llevan al desierto. Y entonces en el desierto se entrena durante todo ese tiempo hasta que literalmente dice que el espíritu le susurra y le dice, es tu tiempo, no es hora de arder como una antorcha que arde en medio de la oscuridad. Entonces,
Definitivamente el título de mi podcast está inspirado 100%, no te lo reveló carne ni sangre, está ahí en la historia de Juan el Bautista. Y precisamente el tiempo que estuve en España, nosotros estuvimos 2 años en Melilla, en norte de África. No sé si tengas la oportunidad de ¡Wow! conocer Melilla, un contexto totalmente, pues, islámico, ¿no? Es Sí. una España, pero una España, pues, islamizada al 100%. Tuvimos la Mm. oportunidad de estar ahí 2 años. Sufrí muchas cosas que no tenemos el tiempo de nombrarlas, pero ahí yo creo que sufrí más en Melilla que en España, porque después nos pasamos al sur de España, a Málaga, y Ya. ahí pues es donde vivimos la mayor parte del tiempo, pero sufrí bastantes cositas. Y justamente me No me extraña, encantaría, ¿eh? No me extraña sí, porque fuiste a territorio hostil en muchos sentidos. Y muy cerca del desierto, de hecho, del sí, norte de sí, África. Es el una Sáhara. zona, para los que no lo sepan, que pertenece a España. España tuvo muchas colonias, muchas de ellas se independizaron, pero todavía quedan como espacios que España poseyó, que están en lugares extraños como este, que está en el norte de África. Y claro, por estar ahí, está en una circunstancia bien hostil. Y la iglesia tiene muchos desafíos en lugares como ese. Y mira, no quiero dejar pasar la ocasión para contarte algo que hace tiempo lo conté, pero hacía mucho que no lo volvía a recordar. Y ahora mientras me hablas Wow, del desierto, wow, recuerdo una de las poquitas visiones que he tenido wow. y que he tenido juntamente con mi esposa. En aquella época solo éramos novios, pero ella también la tuvo. Y por lo tanto tengo como un testimonio del Espíritu Santo de que es una Wow, visión real. Y yo no soy un hombre wow, de muchas visiones, vuelvo a decir. ok. Y fue una visión en mi mente, como en una especie de momento en la presencia de Dios, caí al suelo y cuando estaba en el suelo, en mi mente empezó a rodar una película Wow, y yo vi esto, vi un desierto árido, donde parecía que era imposible que brotase vida. Un desierto que me hacía sentir muy desolado interiormente porque parecía que no había posibilidades de que allí surgiese ningún tipo de vida. Y yo estaba en medio de ese desierto y de repente, como de una manera sobrenatural, vi surgir una rosa en medio wow, del desierto. Pero era tan destacable porque era una rosa roja, preciosa, en medio de un lugar desolado, horrible, feo, wow, lúgubre. Y me acerqué a esta rosa y la tomé, la cogí en mis manos, casi extasiado por su belleza. Y la arranqué del suelo y empecé a olerla y empecé a sentir su aroma y casi como que me transportaba a un lugar diferente, a un lugar wow. lleno de vida. Pero mientras estaba disfrutando del olor de la rosa, su color, su viveza, sin darme cuenta, me pinché con una de las espinas. No me había dado cuenta de que la rosa tenía espinas. Y me pinché y sentí el dolor. Y es que Ok, era un dolor exagerado, fuera de lo normal. Y cuando me ok. miré la mano, literalmente de ese pinchazo brotaba de manera desmesurada, incontrolada, como sangre, sangre que no podía ser contenida, no una gotita, era mucha sangre que corría Wow, por mis dedos, iba bajando por mi mano, por mi codo, y yo me quedaba viendo la sangre, me dolía mucho el brazo y de repente cuando la sangre llegó aquí al codo, de repente una gota de esa de sangre cayó al suelo wow, y cuando la gota de sangre cayó al suelo, allí donde caía una gota, ¡fum!, surgía vida, como que wow, flores, ok, hierba, vegetación surgía. ya, Y yo estaba un poquito wow, asustado, entonces movía la mano y salpicaba sangre y ahí donde wow, la sangre caía, wow, surgía vida. wow. Y en ese momento de la visión, entendí que la interpretación de esto Mm, tenía que ver con
algo que iba a pasar en los próximos años y décadas, Wow, que wow. creo que todavía estoy por vivir Mm, y que no solo se trata de mí, sino de una mm, generación mm, en el mm. desierto. Wow. Y que el milagro que vamos a ver, el milagro de vida sobrenatural en medio del desierto, no va a ser sin dolor. Okay. Mike, yo creo que aquellos que estemos rendidos a los propósitos de Dios para Mm, transformar el desierto en un vergel, tenemos que asumir que va a ser a precio de sangre. sangre. En Wow. algunos casos, literalmente, y hablo de que quizá no estamos acostumbrados en Wow. Occidente a hablar de martirio y de Mm, vivir mm, al 100% y estar dispuesto a entregar mm, tu vida por la causa de Cristo, pero quizá llega ese momento. mm, Y si no mm, es literalmente muriendo, mm. siendo asesinados por la causa del Evangelio, va a ser sufriendo otro tipo de muertes, Uf. otro tipo de muertes, morir al yo, que duele mucho. Y creo que lo que Dios va a hacer y con los que lo va a hacer va a estar conectado con sacrificio. Creo que la Mm, sangre mm, implica el precio que hay que el pagar sacrificio. para Wow. formar parte de Wow. esto. Para mí significa eso que vi, esto. Quizá otro pueda darme una Mm, interpretación mm, diferente o pueden mm. escribir si ellos han visto una visión parecida. Wow. Lo curioso es que mi Wow. mujer también la vio Sí, y sí, por sí, lo sí. tanto creo que está muy conectado con lo que Dios va a hacer o ya Wow. está haciendo y va a hacer. Está Creo que haciendo. nos está llamando a Amén. una entrega Total. absoluta Entrega al total. Señor y a su reino. Hace poquito escuchaba el testimonio de un pastor en China. Tú sabes que China pues, es un país comunista cerrado al evangelio totalmente. Me impactaba, es un comentario anónimo porque ellos cuidan mucho su identidad. Y él contaba su día a día, el día a día de un cristiano en China. Y ellos decían que ellos cuando aceptaban a Cristo, ellos estaban aceptando las bendiciones, la salvación y todo lo que conlleva el hecho de ser cristiano, pero también aceptaban el ser perseguidos. O sea, dentro del Ya. paquete de ser cristiano estaba ser perseguido. Y eso Mm, me impactó de una manera muy fuerte porque dice que ellos buscan todas las formas posibles de cómo poder burlar a la policía. Dicen que han implementado ya el sistema de identificación del Face ID por las cámaras en ya. China, que están registrando ahora todo con lo del COVID y todo, cómo se ha estado dando toda esta situación, que ellos tienen que ponerse máscaras, que tienen que ponerse gorras, tienen lentes para intentar como que burlar el algoritmo y que puedan reconocer facialmente. Pero lo que más me impactó y conecta totalmente con lo que estabas mencionando de vamos a tener que pagar a precio muy alto. Ellos decían que toda la iglesia estaba preparada para asumir el rol de pastor en el momento que a él se lo llevaran a la cárcel. Él Wow. decía, en el momento que yo vaya a la cárcel, cualquiera de los que yo he discipulado están listos para tomar mi rol de pastor y seguir pastoreando. Y si a él se lo llevan a la cárcel, el otro está listo para predicar a Cristo. Y si al otro se lo llevan, toda Wow. la iglesia está a un nivel de discipulado y de entrega y sobre todo de querer pagar el precio por predicar el evangelio. Y los que van a la cárcel no se entristecen. Eso me voló el cerebro, y tío, porque Ya, vivimos en una cultura tan egocéntrica, inclusive ya. hablando ministerialmente, ¿no? Como que demasiado apegado a lo que podamos conseguir. Y ellos decían que inclusive la cárcel ellos no la veían como algo malo. Dice, solamente Ya. nos trasladamos del lugar de predicación. Wow. Y decía, y ahí en la Wow. cárcel predicamos, en la cárcel hablamos, en la cárcel bautizamos a gente en la cárcel. Pero esto me voló el cerebro. Pensando en esto, amigo, ¿qué piensas escuchándote en el Congreso Nacional, una de tus predicaciones hablando de estos últimos tiempos? Me voló el cerebro y te soy honesto, desde ese día que te escuché, no he podido sacar de mi mente esa idea de que estamos viviendo tiempos, pues a lo mejor suena cliché decir tiempos finales, pero sí tiempos peligrosos, tiempos que nunca Mm, antes se habían vivido en la historia de la humanidad.
Y esa predicación que nos diste hablando de cómo Dios te ha preparado a ti y a tu esposita para vivir y enfrentar estos últimos tiempos, me voló el cerebro. ¿Qué piensas de esto, amigo? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu panorama de lo que estamos viendo actualmente? Bueno, antes de nada, aclarar para los que no sepan de qué mensaje estamos hablando. Es un mensaje basado en la parábola de las 10 vírgenes Mm, y lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Pero no es una predicación donde yo establezco una fecha concreta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no tengo la información, no sé el día ni la hora, ni siquiera estoy seguro de los detalles, no sé cómo va a ocurrir. Pero sí que he sido desafiado por el Espíritu Santo a estar en la posición correcta. Es decir, si vamos a ser la generación que contemple un momento tan emocionante y peligroso como este, la llegada, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar preparados. mm. Y creo que eso es lo que me está impulsando el corazón. Una Wow, pregunta, Espíritu Santo, ¿qué significa estar preparado? wow. Y yo creo que estar preparado como iglesia occidental lo podemos aprender justamente de la iglesia en Oriente, la iglesia en China, la iglesia en Indonesia, la iglesia en algunos lugares de África. Iglesias que desde que alguien acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, acepta en el paquete no una mejora de su vida, sino una complicación de su vida. Mm. Es cierto, son liberados del infierno y son salvados eternamente, Wow, wow. entran a una relación íntima con Dios y hay un gozo indescriptible en todo esto. Pero no se les hace la promesa como se nos ha hecho muchas veces a nosotros en este lado del mundo de hazte cristiano y las cosas te van a ir mejor, te vas a hacer más próspero y Dios va a sanar todas tus enfermedades y tu vida va a ser más confortable. Yo creo que la iglesia en Oriente está muy alineada con la historia de Hechos de los Apóstoles, donde uno asume que hacerse cristiano es encontrarse con Dios, ser salvado de la muerte eterna y resolver el asunto más importante que tenemos que resolver, que es el asunto de nuestro pecado, y reconciliarnos con Dios. Pero a partir de ahí es una vida llena de complicaciones en este mundo. Y todo cristiano antes y en lugares como estos asumía con el Evangelio una sentencia de muerte. De hecho, cuando hablamos de esas palabras de Jesús, de quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, casi parece como una frase poética, pero no es una frase poética. Los que escucharon esa declaración, esa invitación, sabían de qué estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando de la cruz, pero no como un objeto bonito que hoy identificamos incluso con un colgante que podemos llevar alrededor del cuello que simboliza la fe cristiana. No, no, en el momento en el que Jesús lo dijo, la cruz representaba Wow. una condena de muerte, porque la cruz era un instrumento de tortura donde se mataba a la gente. Por lo tanto, si actualizásemos esas palabras, Jesús estaría diciendo, quien quiera ser mi discípulo, que tome su silla eléctrica y me siga. Wow. O que tome su inyección letal y me siga, que tome su sentencia de muerte y me siga. Es decir, Jesús les estaba invitando a una muerte asegurada, porque atreverse a decir en tiempos del Imperio Romano que Cristo Jesús es el Señor, era desafiar al Imperio Romano, que declaraba que el único señor del Imperio Romano era el César. César. Era el emperador. Por lo tanto, si alguien se atrevía a decir, no, 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 el Señor es Cristo Jesús, estaba haciendo una declaración de disidencia, por lo que te podían encarcelar,
torturar, matar, clavado en una cruz. Entonces Jesús estaba diciendo, asume desde el primer momento tu sentencia de muerte. Porque ¿sabes qué pasa? Alguien que ya ha asumido su muerte es innegociable. Es decir, tú no puedes negociar con un tipo que ya considera que está muerto. Es decir, no le puedes comprar porque ya está muerto. Ya está muerto. No puedes negociar con él porque ya está muerto. No sé si me estoy explicando. Entonces, sí, cuando ya no te pueden amenazar con una pistola en la cabeza y decirte, oye, niega tu fe o te matamos. Si ya te sientes muerto, si ya decidiste morir, ya no puedes negociar contigo. Porque yo ya asumí la muerte como parte del paquete. Por lo tanto, ¿sabes? Cuando tú asumes la muerte como parte del paquete y todo lo que lleva, la verdad es que eres una persona incontrolable por el sistema. Wow. El sistema ya no te puede controlar. Porque si ni siquiera te puede amenazar con matarte, entonces ¿con qué te puede amenazar? No te puede amenazar con nada. Yo ya soy un hombre muerto. Wow. ¿Qué quieres? Y es impactante y no digo que yo sea un hombre que haya asumido mi muerte absolutamente, con una convicción absoluta. Oye, yo tengo mis miedos también. Claro. Pero soy consciente de que el llamado de Jesús implica asumir, tomar mi cruz y seguirle, tomar mi silla eléctrica, mi inyección letal, mi sentencia de muerte y seguirle. Amigo, y viendo todo el contexto de lo que estamos viviendo, ¿crees que esta generación está preparada para pagar el precio a ese nivel? ¿Crees que esta generación de nuevos predicadores, cantantes, jóvenes que se están dedicando al evangelio, pero también pues, gente que ya viene de mucha trayectoria, ¿crees que estamos preparados, amigo? Porque veo por todas partes que al cristianismo cada vez se le persigue más. Hay un concepto que he estado estudiando últimamente y es el concepto del post-cristianismo, una cultura post-cristiana y que viene y que ya está aquí, está a la puerta, un tiempo donde las ideas judeocristianas que gobernaron prácticamente el mundo entero por los últimos 200, 300 años están no solamente siendo relegadas, sino quieren desaparecerlas. ¿Crees que estamos preparados, amigo, para esto? Como generación, como cultura de predicadores, es una gran pregunta y déjame contestar esta pregunta con otra pregunta, que sería, okay. ¿Tú crees que esos discípulos que acompañaron a Jesús durante 3 años y que cuando las cosas se pusieron difíciles y vinieron a apresar a Jesús, le dejaron solo y que una vez muerto y resucitado Jesús todavía andaban escondiéndose, temerosos? ¿Tú crees que ellos estaban listos para asumir lo que iban a vivir? Yo creo que la respuesta es no, al igual que nosotros tampoco estamos listos. Wow. Pero hubo una gran promesa que Jesús nos hizo y esa es la única en la que confío, porque yo no confío en mis buenas intenciones, no confío ni siquiera en mi ¿cómo decirlo? No confío en mi determinación para vivir y morir por Jesús, humanamente hablando. Me he fallado a mí mismo y he fallado a Dios tantas veces en cosas mucho más pequeñas, como para decirle a Dios, Dios, moriré por ti, y a veces no soy capaz de levantarme a tiempo, media hora antes, para hacer un devocional. Entiéndeme lo que quiero decir. Entonces, no confío en mi resolución personal, en mi capacidad humana para vivir y morir por Jesús. Pero yo creo que esos discípulos son la perfecta muestra de que no podemos confiar en nuestras resoluciones personales, en nuestra capacidad humana para vivir y morir por Jesús. Pero Jesús les hizo una promesa a ellos y nos hizo una promesa a nosotros. Les dijo, esperad al día de Pentecostés. Esperar al momento en el que el Espíritu de Dios venga sobre vosotros. Ese día recibiréis poder para ser testigos, que la palabra testigo
en griego es mártir, para ser Wow. mártires. Quien no me crea puede buscarlo. Esa palabra en Hechos 1:8 es: recibiréis poder Mártir. y seréis mis mártires. Wow. Aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Wow. promesa que Jesús nos hizo es que Él nos va a dar poder para ser sus mártires, poder para vivir más allá de nuestras resoluciones y buenas intenciones humanas. De hecho, Jesús en un momento le dijo a los discípulos: hey, os van a llevar delante de los concilios, delante de jueces, y en ese momento no os preocupéis por lo que habréis de decir, porque el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios que está en vosotros, os dirá lo que tenéis que decir. Y pienso, querido Mike, que podemos confiar en el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Pienso que Él es el que nos va a dar fuerza sobrenatural para vivir y morir por Jesús. Yo no confío en mí, pero confío en el Espíritu Santo que está en mí. Me haces acordar de una historia de los mártires. Uno de los primeros libros que leí cuando tenía 17, 18 años se titulaba Jesus Freak, la voz de los mártires, escrito por DC DC Talk. Sí, claro. Recomiendo que todo el mundo lea ese Nos libro, marcó. aunque no sé si se sigue reeditando. Yo lo tengo ahí como una joya personal. No lo presto porque es mío y nadie me lo va a quitar, porque si lo prestas no te vuelve. Y una historia que me sorprendió, hay muchas, pero hay una que recuerdo siempre con una esperanza, ¿no? Es una historia donde dos presos están en la cárcel en tiempos de la Inquisición y hay una sentencia de muerte sobre ellos por ser acusados como peligrosos para el status quo religioso de aquel momento. Estaban los dos en la cárcel y al día siguiente iban a ser quemados en la hoguera, uno primero y otro después. Y uno de ellos particularmente, el segundo, el que iba a ser quemado en segundo lugar, estaba lleno de miedo. Y el primero lo vio y le dijo: no puedes echarte para atrás ahora, no renuncies a tu fe. Y con un corazón honesto, el segundo le dijo: mira, es que no sé si voy a poder soportar cuando las llamas estén derritiendo mi piel, cuando las llamas me abracen el cuerpo y empiece a sentir el dolor del fuego quemándome. No sé si será soportable, no sé si en ese momento voy a gritar y voy a negar mi fe para que me suelten. Y le hizo una petición: por favor, cuando te estén quemando a ti en la hoguera, si es un dolor soportable, si lo puedes soportar, te pido que como una señal para mí, que te voy a estar viendo en la distancia, levantes tus brazos y los muevas como señal para mí de que se puede soportar. Wow. Eso me hará ir con seguridad a la hoguera. Y bueno, por acortar la historia, el primero fue puesto ahí en el pivote de maderas, se le prendió fuego con brea y el fuego empezó suavemente a arder, primero en sus piernas y luego fue haciéndose más fuerte hasta llegar a su cintura y más, hasta llegar hasta su pecho y más, hasta llegar a su cabeza. El fuego se hizo tan grande y pasaban los minutos y los minutos y los minutos y no hacía ningún gesto. Y el segundo, viéndolo en la distancia, pensaba: debe ser un dolor horrible, debe ser un dolor horrible. Y cuando el fuego ya estaba rodeando a este mártir, cuando literalmente los cabellos de su cabeza se estaban fundiendo y la piel estaba siendo totalmente derretida, quemada, chamuscada por el fuego, cuando sería imposible creer que pudiese existir consuelo para él en medio de una situación así. De repente en ese momento levantó los brazos, así en medio de las llamas. Y ese gesto fue suficiente para que el segundo hombre no negase su fe. Y siempre que pienso en el dolor que vendrá, pienso que quizá es el Espíritu Santo quien nos da fuerza sobrenatural para afrontarlo.
Mm, No confío en mí, pero confío en el Espíritu Santo que está en mí. Y confío que el Espíritu Santo nos puede dar el poder que necesitamos para ser sus testigos, para ser sus mártires. wow, Eso me da wow, esperanza, Mike. wow. Me encanta porque Hechos 1:8 creo que es el pasaje más predicado por el entorno pentecostal, ¿no? Mm, Y casi hacia donde lo dirigimos es hacia la manifestación que trae el Espíritu Santo, que es genuina, que es real, que es necesaria y que pues nosotros la necesitamos constantemente. Y se conoce, de hecho, la palabra griega que traduce poder, que es dunamis, ¿no? Pero nunca había oído la traducción griega a la palabra testigos, que es mártir. Entonces, sí, juntando estas dos palabras es un match, o sea, es un empoderamiento del Espíritu Santo para poder resistir el martirio por Cristo o la persecución por el evangelio. Y está clarísimo, no sé, es como si se me acabara de abrir una ventana súper grande. Tengo la mente de predicador, yo sé que tú me entiendes, tenemos sí, una nueva idea y empiezas a revolucionar, ¿no? Claro, se me vienen ahora a la mente las muchísimas historias del libro de los Hechos y de cómo ellos padecieron situaciones, naufragios. Bueno, se dice, la teología dice que la mayoría de discípulos mueren mártires, ¿no? Solamente sí. Juan en la isla de Patmos muere de anciano, pero la mayoría son mártires. Entonces ahora todo cobra un sentido muchísimo más fuerte al momento de saber que el Espíritu Santo nos llena con todos sus dones, los frutos, los carismas, pero que también uno de los propósitos del Espíritu Santo es empoderarnos para resistir el martirio. Sí. Eso, amigo, wow, está Y, increíble. y mira, mientras hablas, pienso en esto que es como un añadido a lo que venimos diciendo. Recibimos poder para ser testigos, que en griego es mártir, eh, pero testigos, nosotros somos testigos, no somos los jueces en este Mm, mundo y creo que a los wow. cristianos nos encanta ser jueces, pero no Mm, fuimos llamados a ser yeah. jueces, hemos sido llamados a ser testigos. El Wow. único juez en Mm-hmm. este juicio es Dios. Wow. Nosotros Así somos es. testigos de algo que hemos visto, oído y experimentado y venimos al juicio como gente Mm, que lo vio, lo oyó y lo tocó y está mm, dando un argumento en favor de esto. wow. Nos encanta como cristianos ser los jueces en el mundo, Wow. pero Wow. el único juez aquí es Dios. Nosotros Así somos es. testigos y mientras nos mantengamos en este juicio en el lugar adecuado, Mm, creo que mm, Dios nos va a respaldar. Somos mm, testigos y mm. contamos lo que hemos visto, oído y experimentado. Mm, mm. Me gusta mucho pensar, amigo, que Dios está generando esto, Dios está preparando a esta generación para presentar batalla, ¿no? Y creo que estamos viendo en un tiempo muy, muy interesante. Una de las cosas que más me ha apasionado, y debo de reconocerlo, los últimos años, y creo que en cierta manera he sido muy, muy inspirado por ti, por otras personas que Dios está usando grandemente, es poder ver a la predicación del evangelio desde otro prisma, desde otro ángulo. Ahorita que tocabas el tema de que nos hemos convertido en jueces, que nos hemos convertido en personas que señalan, yo debo de reconocer que en los inicios, cuando yo empecé a predicar, era ese tipo de predicador que siempre quería como señalar a la gente y como que la gente obviamente pudiera ver su error, que al final el evangelio pues tiene parte de necesidad de reconocer el pecado, pero de un tiempo para acá Dios ha estado moviendo mucho mi corazón porque prácticamente a la mayor parte de personas a las que le predico son jóvenes y adolescentes. Entonces, he visto una necesidad
de poderles predicar, pero desde otro prisma, desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Y una de las ideas que Dios ha traído a mi corazón muy, muy fuerte es como el apóstol Pablo cuando llega a Atenas y en Atenas Pablo tiene que cambiar su método de predicación, por así decirlo, ¿no? Él normalmente llegaba, entraba a la sinagoga, predicaba y luego se salía a las calles, pero en Atenas la cultura, la cuna de la cultura griega, llena de grandes filósofos, él tiene Sí, que adoptar otro método de predicación, de ya. tal manera que dice que empieza a hablar con las personas que están por ahí, por la ciudad, y tal repercusión genera su tema de conversación que lo invitan al Areópago, ¿no? Y a mí Ya. me vuela el cerebro, ¿no? Y dice que en el Areópago lo invitan y le dicen, dinos, ¿qué es eso que estás diciendo? Y entonces en el Areópago el apóstol Pablo cita a un filósofo de la época y dice, varones, veo que todos ustedes son muy religiosos. Se dice, bueno, esto lo aprendí en un masterclass con, yo sé que es gran amigo tuyo, eh, y que también tiene un podcast, Academia de la Biblia, Alex San Alex Pedro. San Pedro. Él leí eso y me voló el cerebro, ¿no? Y dice que cuando entra Pablo al Areópago, él utiliza esta frase. Yo no sabía que esta frase era de otro filósofo y dice, pero he venido a predicarles al Dios no conocido, al que ustedes sin saber adoran. ¿Qué nivel de conocimiento tenía Pablo en la cultura griega? ¿Qué Mm, nivel de implicación? ¿Qué nivel de amor? ¿Qué nivel de entrega para conocer todas esas características de la cultura y a poder hablar en el Areópago? Yo pienso que nuestro mm, Areópago actual son las redes sociales, nuestro Areópago mm, son los lugares de influencia, nuestro Areópago son las cortes donde se dan las leyes, nuestro nuevo Areópago son los lugares donde se hace ciencia. ¿Qué mm. piensas de esto, amigo? ¿Qué viene a tu corazón? Porque es un reto, la predicación a esta nueva generación es un reto Ya, colosal. Y ya. yo estoy seguro que si no sabemos discernir, no vamos a poder lograr ser efectivos en el alcance de la predicación. Y te pregunto esto siendo consciente de que eres un máster en la predicación de los últimos tiempos, pero me encantaría que me dijeras algo al respecto. Mira, rescato lo que tú mismo has dicho. Creo que nuestra tentación como cristianos y como predicadores del mensaje de Dios es hacer de la cultura de nuestra época nuestra enemiga, Mm, ¿vale? mm, Pero Pablo entendió que la cultura no es más que una manifestación de lo que wow, somos como wow. sociedad y tiene ventajas y desventajas, Mm, tiene muros y puentes. mm, Entonces yo mm, creo que hay que aprovechar en cada generación, en cada época, es decir, en cada cultura, las mm. oportunidades y los puentes. Pablo era un Ok, experto haciendo esto. ¿Y por qué era un wow. experto? Porque Pablo no andaba peleando con las personas. Pablo Wow. sabía que las personas eran su misión. Mm, Y muchas mm, veces los cristianos nos peleamos con la cultura y mm, con las personas y empezamos a pelear una batalla equivocada. ujú. Y sé que algunos pueden ofenderse con lo que estoy diciendo ahora, porque en cierto modo sé que tenemos una batalla cultural, Ujú, pero por ujú, otra parte sé que la cultura también nos da posibilidades, ujú, oportunidades, puentes para ujú, conectar con las personas ujú, y poderles predicar el mensaje que puede salvarlos, que es el mensaje del Evangelio. ujú. Y yo pienso que un cristiano, y particularmente un cristiano que quiere predicar el mensaje de salvación, debe tener la Biblia en una mano y Mm, debe mm, tener la mm, cultura en la otra. Debe estar actualizado. ujú, Obviamente la Biblia es la palabra de Dios y tiene un mm, valor mm. muy superior a cualquier otra cosa. Total. Pero debemos entender de qué se está hablando en las calles, de qué se está hablando en las redes, de qué se está hablando en los colegios. Porque aquí están los grandes dolores de nuestra Ujú, generación. Y aquí vamos a encontrar las dificultades, pero también las mm, oportunidades. mm, mm, Entonces, mm.
para mí, cuando solo te concentras en guerrear en contra de la cultura, terminas no solo peleándote con la cultura, sino con las personas, y entonces dejas atrás la misión, que es salvar a las personas. Jesús murió en la cruz. Es muy obvio lo que voy a decir, pero Jesús murió en la cruz por las personas. Y a veces estamos peleados con las personas que tienen ideas culturales contrarias, pero queridos, así ha sido siempre. Desde el momento en el que Jesús vino, su entorno tenía ideas acerca de Dios contrarias a las que Jesús predicaba. Pablo allí donde fue, en Grecia, en Roma, a las diferentes ciudades de su mundo actual, se encontraba con situaciones muy contrarias al Evangelio, pero él sabía aprovechar las oportunidades. Y ahí en el Areópago aprovechó las oportunidades, incluso citó a algunos poetas contemporáneos a esa época y dijo, voy a tomar esto, un poeta, un filósofo, lo que otro dijo, para encontrar un camino al corazón y la mente de estas personas. Entonces yo pienso que debemos hacer lo mismo, querido Mike. Yo soy una persona que constantemente está buscando oportunidades. Y si tú estás aquí, Mike, haciendo un podcast, me temo que es porque también estás buscando oportunidades. Hay personas y personas que aman a Dios, sinceramente, pero que han visto estas redes, Internet, la era digital, como han visto todas estas cosas como el enemigo. Y claro que aquí hay porno, claro que aquí se promueven valores corruptos, claro que aquí hay ideas que distorsionan la identidad de las personas. Sí, pero esto también puede ser una oportunidad. Claro. Y Mike, tú la estás aprovechando. Mike, probablemente si tú y yo nos conocemos es porque me invitaron a ir a Monterrey, pero me invitaron a ir a Monterrey probablemente porque alguien escuchó mis mensajes en Internet. Entonces yo estoy convencido de que hay oportunidades. Me cuentan historias. Hoy mismo mi esposa, y esto es cierto, y ya el tiempo se nos está acabando, pero cuento esto porque creo que es un buen final. Y ha pasado hoy, casualmente. Mi esposa ha ido a una tienda de bricolaje, porque estamos haciendo unas reformas en casa, y teníamos que comprar algo y ella tenía que ir con su tarjeta a pagar un pedido que habíamos hecho. Y cuando llegó a hacer el pedido, la chica que le atendió dijo que mi nombre se le hacía familiar y se le ocurrió meter mi nombre en Internet y llegó a YouTube y llevaba varios días escuchando mis mensajes. Ella no era cristiana. Y de manera muy conmovida le dijo a mi esposa, creo que hay algo detrás de esto. Llámalo Dios o llámalo universo, pero creo que esto no puede ser casualidad. Y algo me atrapa cuando escucho a tu esposo, le decía a mi esposa, hablar como habla y hablar de Dios como habla. Entonces, yo nunca me encontré con esta mujer, personalmente, pero a través de Internet, ella ha tenido una oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, sí, en Internet también se va a encontrar con porno, con apuestas, con series corruptas que transmiten valores tóxicos, pero también se ha encontrado con un mensaje del Evangelio. Y te puedo asegurar que yo soy un hombre que constantemente está buscando oportunidades. Entonces, Mike, dicho esto, siendo voces en el desierto, tenemos que predicar y predicar fuerte a través de las redes y ahí donde se nos permita, porque lo que estamos por ver en los próximos 10 años nos va a sorprender. Lo que viene a nivel de realidad virtual, inteligencia artificial, experiencias sensoriales, nos va a dejar impresionado. Si piensas en 10 años hacia atrás, los teléfonos móviles eran en blanco y negro y enviábamos SMS. Hace 10 años atrás, si hubiésemos hablado acerca de este tipo de interacción, no lo hubiésemos creído. 10 años hacia adelante, lo que nos vamos a encontrar nos va a sorprender, para bien y para mal.
Claro. Pero yo no voy a rechazar lo que viene viéndolo como un enemigo, aunque ahí está el enemigo, yo lo sé. Pero voy a buscar las oportunidades, como lo hizo Pablo, para buscar la salvación de todos los que sean posibles. Al final, Pablo dijo, voy a ir a Roma, al corazón del imperio, al lugar más peligroso del planeta Tierra, a predicar. Y allí murió Pablo. Bueno, pues sigamos el ejemplo de Pablo y vayamos al centro, al corazón de las nuevas Romas, allí los lugares peligrosos, y prediquemos el Evangelio, aunque nos cueste la vida, querido Mike. Amén. Me gustaría cerrar con esta pregunta, amigo. Hace poco estaba con unos amigos en un curso y un chico me hacía una pregunta que me dejó volando el cerebro. Estábamos hablando precisamente del metaverso, de cómo el metaverso está ya impactando la vida de millones de personas, gente que ya está comprando territorios en el metaverso. Las grandes multinacionales en todo el planeta están invirtiendo millones de dólares en este nuevo mundo, en esta nueva realidad. Hablando del metaverso, hablando de transhumanismo también, hablando de inteligencia artificial. Todos estos temas últimamente han estado rondando mi esfera, mi pensamiento. He invertido bastante en un poquito de investigar al respecto. Y un chico me hacía una pregunta que me dejó el cerebro explotando. Me dijo, ¿tú crees, Mike, que vamos a tener que evangelizar en el metaverso en el futuro? ¿Tú crees que vamos a llegar a ese punto? Y lo junto con otra cosa, un amigo misionero predicando, hablando, él tiene maestrías y doctorados, está muy preparado. Y él me decía, ¿sabes cuál es la próxima frontera de la predicación? Al mundo musulmán. No es ir allí, porque ir al mundo musulmán nos matan. ¿Sabes cómo se está evangelizando? ¿Cuál es el plan de evangelización mundial en las grandes organizaciones misioneras? ¿Sabes cuál es, Mike? No, ¿cuál es? Dice, hacer iglesias virtuales para el mundo musulmán. Hacer iglesias operadas desde países, desde países occidentales, Estados Unidos, lo que sea, América, Centroamérica, Sudamérica, y direccionar todo el tema del mecanismo del algoritmo para que vaya dedicada y le salgan en las redes sociales al mundo islámico, a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto, amigo? Y con esto te prometo que te dejo en paz. Cerramos. Pues mira, va a ser una respuesta muy corta, pero muy honesta, y es, no tengo ni idea, pero quiero explorarlo. Y te prometo, y prometo a los que nos están escuchando, que lo voy a explorar. De hecho, en un mes, no sé cuándo publicarás este podcast, pero en un mes voy a hacer una convocatoria con expertos en temas de tecnología y metaverso para hablar de esto. No tanto para decir lo que yo sé, sino para aprender y para que por lo menos lo pensemos juntos. Entonces, Mike, estarás convocado en esto. Invítame, y aprovecho el momento para agradecerte el tiempo. Ha sido un placer. Ha pasado rapidísimo esta hora. Rapidísimo. Y salgo corriendo a mi siguiente compromiso, pero me ha encantado estar en tu podcast, Mike. Amén. Amén, amigo, te agradezco en el alma. Te mando un fortísimo abrazo hasta España. Mi esposa y yo vamos a ir a final de año a España. Vamos a estar por ahí visitando a algunos amigos. Vamos a ir con Iván. Entonces vamos a estar ahí bien cerquita. Te agradezco mucho. Nos vamos a encontrar. Si nos encontramos, nos echamos un cafecito y tengo muchas ganas de conocer Bilbao. He escuchado cosas increíbles, pero de verdad, amigo, te agradezco este tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por todo tu esfuerzo. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu ministerio de formas inimaginables. De verdad, te admiramos, te queremos en México. Aquí es tu segunda casa, así que sabes que todo lo que Dios está haciendo en tu vida nos inspira muchísimo. Que Dios te bendiga. Mike. Un abrazo para todos los que nos escuchan también y nos vemos en España, Mike. Hasta pronto. Bendiciones.